Seguimos avanzando en esta mañana, una mañana súper entretenida a través de las pantallas de imagen de televisión. Seguimos haciendo una región y así como también te saludamos habitualmente, también saludamos como ya es habitual, otra semana más a nuestro amigo ya abogado José Antonio Vilches. Es un gusto de tenerle por nuestros estudios, abogado, ¿eh? Igualmente, muchas gracias Jorge por tu invitación. La semana pasada estuvimos conversando temas también interesantes que hoy en día vamos a irnos también por otra arista, que sabemos que también le implica y más de alguna vez nos ha tocado arrendar alguna casa, estar en ese proceso. Primero partamos, ¿qué es lo que es el arrendamiento, abogado? En términos sencillos y simples, para que podamos entender, un contrato de arrendamiento es un contrato consensual. ¿Ya? O sea, basta ponerse solamente en acuerdo sobre la cosa y el precio que se desea arrendar. Ya. ¿Y qué se puede arrendar? ¿Cuál es el objeto? Porque puede ser no tan solo obviamente un inmueble, podemos arrendar los servicios, podemos arrendar también algunas cosas muebles pequeñas. Ya, los vehículos hoy en día. Los también. vehículos también. Claro. Son distintas los distintos tipos de arrendamiento, pero lo que nos vamos a centrar hoy es en el arrendamiento de predios urbanos, Ya. que es lo que nos interesa por ahora, ¿Qué son las casas? que son las casas. Perfecto. ¿Qué se debe tener en cuenta inicialmente para hacer un arrendamiento? Mira, lo primero que un dueño de una casa que desea arrendarla debe tener en cuenta es que si va a arrendar el inmueble, tiene que hacerlo obviamente a través de un contrato de arrendamiento. Eso es lo primero que yo obviamente le pido y siempre les doy mi consejo a todos los clientes que desean arrendar. Aunque sea que tú quieras arrendar dentro de tu casa un dormitorio o si tienes una casa al interior de tu propiedad que quieres arrendarla, siempre con un contrato de arrendamiento y dejar bien establecido qué es lo que tú vas a arrendar. Si es el inmueble, si ese inmueble están incluidos los gastos de electricidad, gas y otros servicios, o no están incluidos en el valor de la renta. Porque muchas veces después nos encontramos con sorpresa de que esto no estaba incluido y yo pensé que podía venir. Muchas veces, claro, lamentablemente no queda muy clara esta situación y se producen los problemas en cuanto al monto de la renta, en cuanto a las condiciones del arrendamiento. Y los servicios. Y los servicios. Porque a veces se ocurre, y no sé si me imagino que usted le ha pasado también en su casa, que vamos a una librería, buscamos un papelito o hacemos algo aquí escrito en el computador y lo firmamos por ambas partes y listo, y queda. Ese queda como registro, ¿sirve notarialmente, judicialmente? Sirve judicialmente. ¿Ya? Porque es el medio de prueba, porque el contrato de arrendamiento es consensual, o sea, se perfecciona solamente por el acuerdo de las partes. Ya. Pero como medio de prueba, al momento de querer acreditar obviamente los incumplimientos o el valor de la renta o las condiciones mismas en que pactamos el contrato, tienen que estar obviamente establecidos en un documento. En un documento. Como tú bien lo has señalado, existen obviamente formatos de contrato de arrendamiento que tú los puedes comprar en la librería. Son buenos, pero también tienen algunos defectos, que como son tipos, hay muchas cosas que no están incluidas en el mismo contrato. Y si ese mismo papelito le damos vuelta y le escribimos a mano escrita, le agregamos... Podemos obviamente complementarlo, Ya. y siempre es bueno complementarlo. Obviamente en el mismo acto en que redactamos el contrato y no en forma posterior, porque la idea es que antes que comience usted a arrendar un inmueble ya tenga muy claro su contrato, cuáles son las condiciones en las cuales usted arrendó, para que obviamente así al mes siguiente no llegue obviamente el arrendador o el arrendatario, en nuestro caso lo llame usted, porque esta situación no quedó contemplada en el mismo. Quizás sería lo ideal dejar estipulado, firmar y sacar una fotocopia y que ambos quedaran con la misma copia. Sí. No después se le agregaran otros puntos y que el arrendatario, por ejemplo, no se hubiese percatado o no se dio cuenta de aquello. Lo ideal es que sea en un solo acto la firma del contrato, o sea que en el mismo acto queden obviamente todas las cláusulas estipuladas. Por eso muchas veces, en algunos casos es suficiente estos tipos que se venden obviamente en librería. Pero si usted tiene un inmueble grande o usted es dueño de un departamento, de un condominio, mi consejo es que busque obviamente un profesional para que le redacte un muy buen contrato de arrendamiento.
y así se evita obviamente dolor de cabeza. Porque le voy a dar un ejemplo. Si usted en un contrato no estipula obviamente la renta, que es el pago mensual que hace el arrendatario, en un juicio la ley estipula y establece, presume que el valor del arrendamiento es el que declara el arrendatario. ¿Y el arrendatario qué va a hacer? Puede declarar un valor menor. Mucho menor. Mucho menor. Y podría obviamente matar el juicio en ese caso. Y ahí el arrendatario prácticamente se ve de mano atada porque ya está firmado el contrato, ¿no? Así es. O sea, más que mano atada, yo hablo, le da certeza a ambas partes. Ya. Nadie puede después desconocer sus derechos y sus obligaciones. Ya. Por eso es importante primero dialogar. Bueno, la vez anterior también lo conversamos, ¿eh? Sí. Dialogar, conversar en qué acuerdos van a quedar las partes, después redactar el documento, que sería lo más ideal, y bueno, firmarlo claramente ya con toda la certeza que corresponde en todo sentido. Sí, así es. En eso estoy de acuerdo contigo y es lo correcto. O sea, antes de el contrato, podríamos señalar que es el término cúlmine de las negociaciones que se han tenido con antelación. O sea, mucha gente hace todo lo contrario, hace un contrato y después obviamente quiere renegociar las condiciones y ahí es donde obviamente hay mucho más problemas. Y si se hace un contrato y no se estipula que eso se va a renovar en un tiempo específico, o si si la arrendataria dice este caduca un año después y pasa el año, uno queda con ese contrato ya para siempre o ella lo puede modificar en algún momento. No. Ahí hay una figura, porque hay distintos tipos de contratos. Vamos a decir que hay contratos indefinidos en los cuales no se establece una fecha de expiración del mismo. Hay contratos a plazo fijo, que puede ser mes a mes, ¿ya? O puede ser un mes, 2 meses, 6 meses. Pero estos contratos a plazo fijo, si no se establece una cláusula de renovación automática o de desahucio del mismo término antes de la fecha de expiración del primer plazo, ese contrato termina. No obstante, y ocurre, que el arrendatario continúa en el inmueble, claro, y sigue pagando la renta. Yeah. Eso es lo que se conoce como tácita reconducción. En el fondo no es una ampliación, no es un nuevo contrato. Es una mera liberalidad que da el arrendador de que el arrendatario siga ocupando el inmueble y que vaya pagando el mes a mes. Pero esto no puede ser ad eternum, no podemos seguir manteniéndolos en esa figura. Esta figura la establece el Código Civil solo para efectos de salvar obviamente esta omisión, porque muchas veces nos podemos equivocar. Muchos de los contratos, como un contrato consensual, lo hacen las partes y no lo hacen con un profesional, entonces se les olvida obviamente estipular cláusula de renovación. ¿Por qué pasa muchas veces que el arrendatario, por ejemplo, estamos acá en esta comuna, el arrendatario, supongamos, vive en Santiago, no lo vemos casi nunca, entonces no, lo dejamos así como libre, ¿no? O sea, no, sigue ocupándola bajo las mismas condiciones del mismo contrato que teníamos. ¿Me sirve a mí como arrendatario quedarme tranquilo bajo ese término? Te da cierta seguridad, pero lo ideal es que obviamente confecciones un nuevo contrato de arrendamiento. Yeah. ¿Por qué? Porque también, así como hay una cierta tolerancia a mantener al arrendatario y recibir la renta, el arrendatario un día puede decir no voy a, y usted intenta subirle el arriendo por la variación del IPC, le dice no, yo voy a seguir pagando esto este mes nomás. Entonces, como no hay un contrato vigente, la situación se vuelve engorrosa. Y ahí lamentablemente vamos a terminar obviamente en un conflicto que, si no se soluciona a la brevedad, terminará en tribunales. Y si terminara en tribunales, yo tengo esa garantía de decir, bueno, tengo este documento, lo firmamos tal fecha, hace ya más de un año, y qué sé yo, el arrendador no vino, no lo renovó, y seguimos acá las partes. ¿Eso me da garantía a mí como arrendador o sí, le da más garantía al arrendatario? Bueno, garantía a ambas partes. Ambas partes obviamente se ven garantizadas porque primero hay un instrumento, un contrato que si bien es cierto está expirado, pero si se siguen entregando por parte del arrendador el talonario de pago mensual o tiene las constancias del depósito en las cuentas de ahorro, cuenta corriente, cuenta RUT, cualquiera sea el caso, esos son medios de prueba para acreditar obviamente esta tácita reconducción. Pero como bien lo he señalado, el espíritu de la legislación es que esta situación no sea, obviamente, no se prolongue en el tiempo. Porque al derecho y al ordenamiento jurídico lo que más obviamente le molesta es que esta situación es poco clara,
se mantenga en el tiempo. En el tiempo. Por Bueno, la falta de certeza jurídica, como lo llamamos los abogados. muchas veces cometemos estos errores que son mínimos, o muchas veces uno dice son mínimos, voy a seguir así, pero lamentablemente estamos incurriendo también en un grave problema a la larga que se nos puede generar abogado, ¿cierto? Así es. Bueno, quiero que hagamos un pequeño alto porque vamos a seguir conversando de, bueno, todo lo que implica el sistema de arrendamientos para que le pongan mucha, pero mucha atención. Nosotros hacemos un pequeño alto y retornamos a través de Hola Región. Una mañana entretenida y diferente, y estamos abordando un tema sumamente interesante. Estamos aquí con el abogado José Antonio Vilches, que ustedes ya lo ven en pantalla y ya lo conocieron porque la semana pasada ya estuvimos conversando con él. Pero hoy día estamos hablando de arrendamiento porque muchas veces uno no tiene la casa propia, necesita arrendar y necesita también tener claro todos los pasos habidos y por haber. Y en el bloque anterior nos decía, abogado, que hay que tener un contrato fijo, estipulado, bien normado. ¿Es necesario el pago del mes anticipado, por ejemplo, que nos piden muchas veces los arrendatarios? Eso es una costumbre comercial. ¿Ya? La garantía, el mes de garantía, como se le conoce. Así como también existen otras garantías que son los fiadores y los codeudores solidarios, que son terceros que avalan obviamente. Es como tener un aval. Es como tener un aval. Ya, perfecto. Pero en este caso es una garantía en dinero, que equivale obviamente a un mes. Pero hay que tener cuidado con esa garantía, porque muchos arrendatarios creen que esa garantía sirve cuando ellos quieren irse anticipadamente o quieren ponerle término al contrato de arrendamiento para vivir un mes más en el inmueble. Y no es así. ¿No es así? No es así. Ya, porque ese es un error que se comete mucho. El arrendatario dice, no, yo tengo un mes, obviamente dice, yo tengo un mes que pagué por adelantado, está dentro, y lo quiero imputar a este mes que me voy a quedar. Ya. No es correcto, porque esa es una garantía que se debe devolver por parte del arrendador al arrendatario. En efectivo, una vez que se termine el contrato. Ya. Y es más, bueno, se establece que todo se debe reajustar. Pero obviamente la costumbre señala que con la devolución del dinero es suficiente. ¿Y esto por qué se da? Porque muchas veces, y es lo normal, que los servicios básicos, agua, luz, como están, la medición que tienen ellos las empresas es muy distinta obviamente al mes calendario o al mes que una vez se arrienda. Entonces va a quedar obviamente siempre un gasto un consumo de agua, de luz o de otro servicio, o de gas, que va a parecer desfasado. Pendiente. Y como el arrendatario ha puesto término al contrato de arrendamiento, sea por la causa que sea, él obviamente se va, deja el inmueble. Pero queda obviamente una deuda que va a aparecer el mes siguiente facturada en la boleta. Es por eso que esta boleta de garantía sirve ¿para qué? Para poder obviamente, si el arrendatario no va a pagar en efectivo él esa boleta, con esta garantía se pueda pagar obviamente su servicio. Y el saldo hay que restituirlo, porque eso corresponde a valores que son de parte del arrendatario. Ya, perfecto, porque muchas veces cometemos ese acuerdo, o llegamos a ese acuerdo con el arrendador, en decir, ¿sabes qué? Mira, yo termino hoy día, pero como te pagué por adelantado, el mes de anticipado, ocupo todo este mes, que era el primer ejemplo que me entregaba. Entonces cometemos a lo mejor ese error sin conocer más detalles. Ahora, también los arrendadores solicitan, qué sé yo, acreditar renta, DICOM, contrato de trabajo, o sea, toda una serie de documentación que al final hacen un poquito engorrosa y a veces dificultosa también el poder arrendar un inmobiliario. Sí, esto también es cíclico, porque todos esos requisitos a veces un poco se relajan dependiendo de la situación económica, porque a veces hay una mayor oferta en inmuebles para arrendar, como también a veces ocurre todo lo contrario, que hay mucha demanda de arrendamiento. Y ante esa situación el mercado obviamente va regulando obviamente los requisitos, porque muchos arrendadores quieren obviamente rebajan un poco esos requisitos de pedir tanta documentación. Ahora, este contrato que se estipula, si nos vamos para la casa y seguimos pagando, si son 200.000 pesos, perfecto, lo dejamos ahí y vamos mes a mes. Y después el arrendador dice, ¿saben qué? Pero esto era reajustable en base al IPC, pero no quedó normal en ninguna parte. Ahora,
¿se puede hacer el cobro o tendría que haber quedado estipulado en el contrato? Tiene que quedar estipulado en el contrato. Ya. Porque el arrendatario va a mantener obviamente su postura y su defensa, es decir, se fijó un precio y ese precio corresponde a que yo pague. Ahora, si no se establece un reajuste aplicando el IPC u otro índice, ya no, obviamente no es mi problema. ¿Y eso llega habitualmente, en cuanto a su conocimiento y experiencia, llega habitualmente también a tribunales, este tipo de casos de pelea, de conflicto? Por el tema de reajustabilidad, no. Cuando no está establecido, no. Es más, yo creo que siempre se le aconseja al arrendador que si no estableció una cláusula de variación o de reajustabilidad de la renta, del arrendamiento, si es un contrato a plazo fijo, lo ideal sería que una vez vencido a él, si eso es a plazo fijo, en el nuevo contrato o en la renovación se estableciera como cláusula y se agregara al contrato mismo la reajustabilidad. ¿Y si hacen ese nuevo contrato? La persona, el arrendatario, si por, qué sé yo, 1, 2, 3, 4 años estaban pagando, ejemplo, 200.000 pesos, ¿este arrendatario puede subir de inmediato el precio, acomodarlo como él quiera? Decir, ¿saben qué? Ya no le voy a poder cobrar 200.000, sino que va a ser ahora 250.000. ¿Puede así unilateralmente llegar y modificarme el precio? Una vez que está vencido el contrato de arrendamiento, podría establecerlo, lo que significa que es en el fondo es un nuevo contrato con nuevas condiciones, a lo cual el arrendatario podría o no aceptar, que obviamente lo lógico sería que el arrendatario negociara, o si no hay acuerdo tendría que dejar el inmueble. Claro, ahí para dejarlo bien en claro. Ahora, generalmente un arrendatario puede hacer una especie de inventario de lo que hay dentro de una propiedad. Cuando tú arriendas una propiedad con cosas muebles, debes obviamente hacer un inventario al momento en que tú escrituras el contrato de arrendamiento. Pero hay que tener cuidado con esta situación, porque aquí obviamente se nos viene un tema tributario. Quien arrienda una propiedad con inmuebles queda afecto obviamente a un impuesto, que es el impuesto al valor agregado, o IVA. Ojo con esa situación. Es por eso que el Servicio de Impuesto Interno hace algunos años atrás comenzó obviamente a seguir, especialmente con estos departamentos que existen en la costa, con fiscalizadores quienes estaban arrendando inmuebles obviamente con todo el mobiliario. O sea, una cabaña equipada, por ejemplo. Equipada sin que obviamente estén declarando el impuesto al valor agregado. ¿Y eso lo asume uno o tiene un costo alto? ¿Cómo es el proceso ahí? Bueno, el arrendador es el que tiene que asume ese costo, pero ese costo siempre, como todos sabemos, en toda negociación se traspasa obviamente a la contraparte, en un total o en una parte. Pero si justo yo arrendé y arrendé con esas condiciones que está mencionando, con ese ejemplo. Lo asume el arrendador, el dueño de la propiedad. Desde ahí se determina el valor que tiene que pagar por impuestos. Pero un tema que es bien complejo, que esperemos, bueno, la recomendación es a tener cuidado con estas situaciones. Eso se ve más para el verano, ¿no? Eso se ve mucho más para el verano. Y ahora, ¿hay cláusulas abusivas que no puede exigir el arrendatario o hay algunas cosas que también ahí están como dentro del límite de que sí no puede hacerlo? A ver, en el derecho civil se puede hacer todo aquello que no está prohibido, salvo aquello que está prohibido por ley o que atente contra el orden público, las buenas costumbres y la moral. ¿Qué cláusula tú puedes obviamente establecer en un contrato? La primera prohibición que establecen los dueños del inmueble es la prohibición de subarrendar. Perfecto. Aunque en los contratos a plazos fijos superiores a un año, la ley establece que está establecido que sí se puede arrendar y subarrendar, salvo obviamente que las partes establezcan la provisión. Hay muchos temas también que están relacionados con ciertas prohibiciones. Prohibición de utilizar el inmueble para una actividad comercial. Y solamente como casa. Solo queda estipulado. No para local comercial. Sí. Hay algunas limitaciones también, pero siempre está, cuando tú hablas de una cláusula abusiva, en el fondo para el arrendatario sería que no lo dejaran poder ejercer su derecho de uso, el uso y el goce del inmueble. Si te prohibieran, obviamente, en este caso, llevar visitas o
a tu inmueble, siendo que tu casa es separada, no eso en el fondo del inmueble, Claro. o te prohibieran obviamente que tú dejaras tu vehículo fuera Claro. del inmueble, y obviamente que son cláusulas abusivas y yo creo que nadie las va a aceptar, porque cuando uno como arrendatario ve una propiedad, está pensando siempre y la va a ver pensando obviamente en las características que tiene y en lo que uno quiere, y en el fondo si uno se queda con inmuebles es porque tiene ciertas condiciones que uno quiere utilizar. Exacto. Ahora, si uno por a veces motivo se cambió de ciudad, no puede seguir con esa casa, notifica al arrendatario de forma inmediata. ¿Cómo es este proceso? ¿Es tan fácil llegar y decir, ¿sabe qué? Señora, señor, me voy a cambiar de trabajo, por ende me cambio de ciudad, hasta aquí llega mi contrato, le pago o se deja así nomás? Mira, siempre es bueno que en el contrato de arrendamiento se establezca esta posibilidad de poner anticipadamente término al contrato de arrendamiento, con las formalidades que ellos les dan, que puede ser una carta simple o certificada al domicilio. Pero si no está establecida, la ley obviamente, en el caso de los arrendamientos a plazo indefinido o los a plazo mes a mes, el desahucio solo se puede hacer en forma judicial. Bien. Y en los contratos a plazo fijo que son superiores a un mes, tú puedes obviamente hacer el desahucio a través de una carta certificada notarial o pedirlo por el tribunal también. Bueno, tema súper interesante también para tomar en consideración, porque no es fácil llegar y arrendar, como bien lo decía abogado, Es importante tomar todas las precauciones había y por haber, y siempre, como usted lo vuelve a recalcar, es importante que ante cualquier duda también se puedan acercar a un especialista, como usted, en este caso un abogado, Así es. para poder hacer las Siempre, consultas respectivas. siempre obviamente consulten, siempre es bueno a veces preguntar, nunca está una pregunta nunca sobre ningún tema. Exactamente, así que es de esperar que le haya quedado sumamente claro, porque este tema del arriendo siempre da para mucho más, así que bueno, estaremos conversando también, indagando en otros temas con el abogado José Antonio Vilches. Así que un gusto haber estado compartiendo nuevamente esta semana con usted, abogado, así que estaremos conversando después también de otros temas, para que ahí vayan participando nuestras amigas y amigos en sus casas. Igualmente. Muchas gracias, y nosotros seguimos avanzando a través de Hola Región por la señal de Imagia Televisión.